La muerte y Ah, la pastor. sepultura, fundamentalmente, por Sí. supuesto, como vengo en este tiempo utilizando esta posibilidad de transparentar versículos bíblicos, porque quiero decirle para aquellas personas que de pronto no tienen tanta antigüedad en el sentido de estudiar la palabra de Dios, o hermanos que han escuchado de que la Biblia se contradice, o que, como dicen los ateos o los agnósticos o los otros, que la Biblia tiene todas mentiras, que se contradice, que un apóstol dijo una cosa, otro dijo otra, que ni ellos se ponen de acuerdo, todas esas cosas que suelen decir en contra de la palabra de Dios. Lo que quiero decirle a todos ellos es simplemente esto: la palabra de Dios fue inspirada por el Espíritu Santo, utilizando más o menos a 40 escritores en un lapso de tiempo de 1600 años. Wow. 1600 años se tomó el Espíritu Santo para utilizar a peones, reyes, gente de la ley, gente de la justicia, levantadores de frutos silvestres. Elija 40 escritores Dios utilizó para inspirarle a ellos la palabra de Dios. La palabra de Dios es perfecta, no tiene contradicción, y está terminada para aquellos que todavía andan allí renovando profecías que Dios me dijo. Esto, si no está en la Biblia, tiene dos problemas: o le agrega un capítulo y te le pone San Pancho capítulo 3 versículo 87, San Pancho. o entiende que esa profecía no está dentro de los cánones sagrados, porque la palabra de Dios está terminada. Entonces, hoy ya no hay eh, inspiración. La palabra de Dios es inspirada por el Espíritu Santo, pero le inspiró en estos 1600 años que llevó a escribir la Biblia, le llevó a estos 40 escritores que Dios eligió para ello. Ahora a nosotros lo que nos puede llegar a dar es iluminación, pero en ningún caso inspiración. ¿Está bien? Esto vale la pena aclararlo porque es fundamental que entendamos. La Biblia no tiene contradicciones, no tiene errores, y lo que puede suceder que las traducciones que se han hecho del original, el Antiguo Testamento está escrito en hebreo, el Nuevo Testamento está escrito en griego y arameo, las conversaciones están en arameo, el resto está en griego. En el original está perfectamente hecha, sin contradicciones, sin errores. Cuando la hemos hecho traducciones a los distintos idiomas, dialectos y demás, no se olvide que la Biblia es el libro más traducido de la historia de la Escritura. Es el libro más popular, por lejos, de la historia de la Escritura y de la cultura del hombre. Lejos. Entonces, quizás en la traducción no se han utilizado correctamente las alegorías o las palabras. No se olvide también que los idiomas se van desgastando. Entonces, nuestra intención o mi intención en este último tiempo es aprovechar de mostrarle cosas nuevas e ir clarificando, como dije al principio, ciertos textos bíblicos que han sido mal traducidos, y esto a veces provoca alguna desaveniencia en el contexto bíblico o en la armonía total de la palabra de Dios, ¿no es cierto? Así que, hecha esta aclaración, le voy a decir qué es lo que le quiero mostrar hoy concerniente a la muerte y a la sepultura en Oriente. Una pregunta: ¿por qué, si Dios no abandonó jamás al pecador, jamás abandonó al pecador, ni desde Adán para abajo lo socorrió? Desde Génesis 3:15 tiene la primera promesa de redención, la primera promesa del Mesías prometido para la redención de Dios. Y de allí ha venido soportando a todos los hombres, levantando profetas, dando profecía, armando el pueblo de Dios, mandando a predicar a judíos y a gentiles, hasta la culmine del amor, que es entregar a su Hijo para que muera en la cruz por nosotros, pagando el precio de todos los pecados, todos, pasados, presentes y futuros.
Ahora, si Dios desde su creación viene socorriendo al hombre, ¿por qué yo me debo conformar que Jesús haya dicho, Padre, ¿por qué me has desamparado? O sea, no desamparó a ningún pecador y desamparó a Jesucristo, que tenía pecados allí que ni eran ni propios. Vamos a tratar, entre otras cosas, de dilucidar esta pregunta que yo le dejo aquí al principio, para que usted pueda entonces acompañarme en este descubrimiento, entre otros versículos. ¿Está bien? ¿Por qué si Dios nunca abandonó a ningún pecador, abandonó a su Hijo Jesucristo? Teóricamente, ¿no? Cuando Él dijo, Padre, me has desamparado, está siendo abandonado, ¿no es cierto? Hay algunos que dicen por allí, no, es que Dios no soportó ver a su Hijo allí y le dio vuelta a la espalda porque no podía soportar a ver a su Hijo sufriendo como estaba. Claro, es un Dios tan debilucho que no puede soportar ver a su Hijo sufriendo allí el calvario de la cruz. Si Dios es el que planeó esa muerte, ¿cómo planeó la muerte y ahora no lo puede ver ahí crucificado? Esa es una buena intención de clarificar este texto, pero de ninguna manera es así. Yo les he enseñado cuando estudiamos la muerte de Cristo, yo les dije que Dios estaba allí en el Calvario certificando que todos los pecados fueran puestos sobre su Hijo, desarrollando toda su ira sobre él, porque tenía los pecados de la humanidad, pero en ningún caso el Señor tenía algún problema con eso. Nuestro Dios es un Dios absolutamente todopoderoso, o sea, no hay nada que lo afecte, Él es top de los top de los top, ¿me entiende? Así que vamos a clarificar esto entre otras cosas, ¿le parece bien? Muy bien. Bueno, muy bueno. El entierro a la sepultura de los muertos en el Oriente no es ni de sombra un asunto tan costoso o complicado para ellos, como lo es acá en Occidente. Para ellos no es tanto problema morir, así nomás. Los orientales están convencidos que una vez que el alma sale del cuerpo, no es necesario gastar dinero en los entierros ni en toda esta ceremonia como tenemos problemas nosotros. Ni tanto emocionalmente ni económicamente ellos no están en la intención de hacerse problema con respecto a la muerte o al entierro de alguno de los suyos. Hay un entierro típico oriental que se encuentra registrado en la Escritura en el capítulo 12 del libro de Eclesiastés, que no lo voy a leer porque es largo, y allí donde hace claramente mención, allí ese maravilloso texto conocido, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud antes que vengan los días malos. Todo ese contexto maravilloso allí, que enseña un montón de cosas, habla allí del matrimonio. Pero le hago la primera salvedad y le dejo la última frase. La última frase dice, y los endechadores andarán alrededor por las calles. Termina diciendo allí el pedazo elegido, ¿no es cierto? Entonces entendamos, los orientales no tienen problemas con la muerte, ni tienen problemas con el tema del costo. ¿Qué hacemos? No busquemos el cajón más caro que pueda existir. Manijas de bronce, bien laqueado, que sea de madera de primera calidad. Primero, el muertito que está allí dentro del cajón no tiene idea ni del bronce, ni de la madera acabada, ni del barniz de la cuestión. Segundo, barnizado hasta lo sumo, laqueado si es posible, para taparlo de tierra. Sí, ellos son bastante más lógicos que nosotros en este aspecto. Los endechadores andarán por las calles. ¿Usted sabe qué son los endechadores? Los que lloran, los que gritan. No, los que cantan. En la antigüedad se contrataban lloronas. Ah, sí. Yo conozco a varias, no voy a decir que son de Jesús Rey de Gloria, pero conozco a varias que podrían ganar unas cuantas lucas todo el tiempo, porque contrataban lloronas para que fueran allí al velatorio, allí a llorar y lloraban todo el tiempo porque eran contratadas para llorar. O sea, es como que usted cuando iba a la bailanta, usted lo contrataban para bailar. Bueno, usted tiene que bailar hasta reventar porque para eso le están pagando. A ellas les pagaban para llorar y lloraban, ¿eh?
tenían una habilidad, mujeres, tenían una habilidad para llorar tremenda. Estas eran las mujeres, que solamente podían, en el caso de velatorio, solamente podían ir al velatorio, no al entierro. Ahora se lo voy a mostrar. Las mujeres tenían prohibido ir en Oriente, ir al velatorio, al entierro propiamente dicho. Ahora se lo voy a mostrar. Los endechadores eran varones que cantaban alabanzas, iban cantando por las calles cuando se moría alguien y fundamentalmente en este tipo de ceremonias fúnebres. Esos son los endechadores, los que recitaban y cantaban producto, ¿no es cierto?, de esto que estaba sucediendo. Las mujeres lloraban por un lado y los varones cantaban por otro. Esto muestra cuál es la visión que los orientales tienen sobre el fallecimiento y el entierro de alguien, ¿no es cierto? Acá a veces, no sé, ya se ha perdido, los evangélicos le cantaban a los evangélicos que se morían. Sí, antes era ¿no? así. ¿No es cierto? Sí, sí, sí. El hermano ya está escuchando mejor música, pero ellos por respeto y por acompañamiento, ellos le guitarreaban al hermano. Se está perdiendo esto, pero sí fue muy popular dentro de los evangélicos. Los endechadores andarán por las calles es realmente una buena descripción, una vez que toda la ciudad sale detrás del funeral que se está realizando. Toda la ciudad participa del velatorio del que sea. Mire, los orientales piensan que le están haciendo un servicio a Dios participando del entierro. Hasta los príncipes estarán presentes en el funeral de un mendigo de la ciudad por esta razón. Ellos creen que al participar de este entierro le están haciendo un servicio a Dios, que por ende serán bendecidos por eso. Así que si el que se murió es un mendigo, el príncipe de allí va a estar presente también. Jesús le dijo allí en Mateo 8:21, le dijo, sígueme, a un joven, y el joven le dijo, y le respondió, Señor, deja que primero entierre a mi padre. Mateo 8:21. Esta expresión es muy antigua y significativa. Mi padre es muy anciano y no sé cuándo va a morir. Déjame primero que lo entierre antes de ir contigo, fue la respuesta del joven. A lo cual Jesús, mire lo que contestó. Jesús le dijo, deja que los muertos se entierren a los muertos, dice el versículo 22, según la traducción de la Reina Valera. Según la traducción de la Reina Valera. Pero esta es una mala interpretación del idioma oriental que debería haber sido traducido de la siguiente manera. Deja que la ciudad se encargue de eso. Repito, deja que la ciudad se encargue de tu padre, vos ven y sígueme. Lo cual hace mucho sentido cuando sabemos que en este entierro participaba toda la ciudad en el funeral. Deja, la ciudad va, todo el pueblo va a estar presente. Vos dejad que ellos se encarguen. Vos ven y sígueme. Ese era el pedido y el mandato del Señor. Entonces, debería decir, deja que la ciudad se encargue de eso, en lugar de decir, deja que los muertos se entierren a los muertos. ¿Está bien? Sí. El cuerpo del finadito, el cuerpo del que ya fue, el cuerpo se le viste con las mejores ropas que la persona poseía. Si era una mujer, se vestía con el vestido de bodas con el cual se había casado. Mira. Sí, que se había casado. Si era obispo, por ejemplo, se encerraba con la indumentaria apropiada para su servicio. Y así sucesivamente. Se le ponía al muchacho la ropa más elegante que él tenía. Y tenía algún trabajo público, se vestía como correspondía. O sea, usted en Oriente lo hubieran, ¿no es cierto?, enterrado con el uniforme de allí de sanidad. ¿Me entiende más o menos así? ¿Está bien? Con el Tíbet. El cuerpo se coloca en una camilla tipo féretro parecido, también denominada rueda, para ser transportado hasta el cementerio. Se le ponía ahí arriba y se iba llevando por los muchachos. Habían varios portadores de féretro a lo largo del camino, desde el pueblo o la casa donde había fallecido este señor, hasta que llegaba al cementerio. Habían varios puestos en el camino. El hijo mayor
El hijo mayor es de gran importancia en el entierro. Si un hombre no tiene un hijo, él antes de morirse adoptará uno para este propósito. Este hijo lleva consigo un cuenco, un tiesto, un jarrón un jarrón de barro dorado por fuera y lleno de carbón encendido por dentro, en su interior. Esta vasija será quebrada por el hijo en la cabecera de la tumba, simbolizando la separación del cuerpo y del alma. Él lo lleva hasta allí, cuando llegan al lugar donde lo van a enterrar, en la cabecera, para donde lo pusieron al muchacho, apuntando la cabeza, allí rompe este cuenco con el fuego y demás, porque eso significa para ellos la separación del cuerpo y del alma. Ahora, piense usted una cosa, la mayoría, las mujeres estas, ni al entierro podían ir. ¿Tenía algún derecho algún derecho la mujer en aquel tiempo? Ya hemos recontraestudiado que no tenía ningún derecho. Ahora, la pregunta es, ¿por qué Pablo dijo allí en 1 Corintios capítulo 7, versículo 11, si una mujer se separa del marido? Aquí está diciendo Pablo que ella tiene derecho a separarse. Era el varón el que le daba carta de divorcio para despedirla. La mujer era como una cosa, como un mueble, no tenía ningún derecho legal. Quien le dio valía a la mujer fue el Señor Jesucristo. Hasta antes de Cristo, la mujer ni siquiera era contada en los censos, ni siquiera era contado en los milagros. Cuando se alimentaron a los 5.000 o a los 4.000, no estaban contadas las mujeres. Menos iba a tener derecho para decir, bueno, yo, ¿sabes qué, papito? ¿Sabes qué, Panchito, me tenés cansado con tu alcoholismo o con tu poco baño? Así que, ¿sabes, Panchito? Me voy. Ella no tenía esa opción, de ninguna manera. Fíjense, la única mujer que podía acompañar al cuerpo hasta el cementerio era la esposa. Si es que la tiene, porque tiene que depositar en la tumba el cordón de plata. ¿Se acuerda cuando estudiamos el matrimonio? Que el novio le ponía el cordón de plata sobre el cuello y que ella no la iba a sacar nunca hasta el día de su muerte. Bueno, la única mujer que puede ir a acompañar al cuerpo era la esposa. Si es que tiene, porque tiene que depositar en la tumba el cordón de plata que recibió cuando era novia, dejándolo junto al cuerpo del que fue su marido. A esto se refiere, a esta separación se refiere cuando Pablo dijo, si una mujer se separa del marido, sepárese. Cuando ella entrega en la tumba, cuando deposita ahí en la tumba, arriba del cajón, ese cordón de plata que le habían dado a ella cuando fueron novios, en ese minuto ella queda recién liberada para poder volver a rehacer su vida. Si la mujer se separa del marido, sepárese. Recién allí puede. Pero no es como nosotros lo hemos interpretado hasta ahora, es que como que la mujer tenía cierto derecho a decir, ¿sabes qué, Pablito? No quiero estar más casado con vos. No, no era así. No tenía esa opción. Se refiere al momento cuando ella moría y entregaba el cordón de plata allí en la tumba. Si una mujer se separa del marido, porque se murió, bueno, ahí está libre para poderse volver a casar. ¿Está bien? Continúo. Ella debe entonces partir inmediatamente, deja ahí y se tiene que ir. ¿Por qué? Porque los hombres que han ido transportando el féretro deben ir a la fuente del cementerio a lavarse rápidamente. Tienen que lavar los objetos empleados como la vasija, lavarse el cuerpo, deben ser quebrados para que la contaminación asociada con las personas fallecidas no se propague por ningún lugar. Entonces la mujer no se puede quedar ahí, porque estos hombres se van a desvestir, a desnudar, no del todo, pero a desnudar, a sacar la ropa, para poder lavarla rápidamente allí en el mismo cementerio. Las mujeres se lavan en sus casas y lavan también toda la casa, juntando las ropas del fallecido y quemándolas. Nada del fallecido, como nosotros decimos, oh, no, toma esto, te queda bien a vos, para que recordé al fulano. No, allá le prendían fuego. Nada que te reparto ni te reparto. Le metían fuego, de una. Con estas pocas palabras de explicación, entendemos bien el siguiente versículo, que está allí en Eclesiastés capítulo 12, versículo 6. Antes que la cadena de plata se quiebre, y se quiebre el cuenco de oro,
y el cántaro se quiebre junto a la fuente, y la rueda sea rota sobre el pozo. Allí tienes los elementos que acompañaron a esto, que fueron parte integral para poder llevar adelante este entierro. Allí la tienen Eclesiastés 12:6, todas juntas. Y esa frase cierra este pensamiento: y el polvo vuelve a la tierra como era, y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. ¿Te das cuenta? A mí me parece que los orientales saben cómo pasar por la muerte de una manera mucho más sencilla de lo que hacemos nosotros mismos los cristianos en Occidente. No de los pasados, en el presente. Nosotros tenemos un grave problema con la muerte, está claro, esto no nos da lo mismo cuando se nos muere un pariente, o cuando te dicen, hermano, te quedan 6 meses. No, mentira. Sabemos que tenemos vida eterna, sabemos que Cristo está en nuestro corazón, le hemos servido por años, pero te dicen te quedan 6 meses. ¡Oh, no! ¿Cómo 6 meses? ¿No? Es como que quisiéramos vivir acá 200 años más o menos. Ellos no tienen problema con eso. Mire, en el Oriente creen que la muerte es como un mudar de vestuario, y que cuando él se muere, enseguidita nomás recibe inmediatamente otro cuerpo. No hay problema con eso. Se murió, va al cielo y allá lo visten de vuelta, no hay problema con eso. Así que queme todo, no pasa nada. Un oriental parece que tiene una premonición en saber cuándo va a morir, así que se viste con los mejores atuendos que tenga, se recuesta sobre la cama y llama a los familiares para darle la bendición final. Tipo, vienen trajeados, vienen encorbatados, en su camita allí, bueno, venga muchachos, que nos vemos. ¿No? Piden que traigan el libro sagrado, lo que hoy sería la Biblia, se trae en su presencia, entonces leen un pasaje acorde a estas despedidas que el muchacho se va para el más allá. Entonces, después él levanta su mano derecha, le da la bendición a todos los que están allí y el tipo se muere. Pareciera que ellos saben cuándo se van a morir. Es una característica de los orientales. Ahora, es el honor y el deber del hijo mayor cerrar los ojos del muerto. No es que cualquiera le pone ahí y le baja. No, es el primogénito. Es el primogénito. Génesis capítulo 46, versículo 4 dice: encontramos la promesa de Dios a Jacob diciéndole: yo descenderé contigo a Egipto, y yo también te haré volver, y la mano de José cerrará tus ojos. El hijo que le cierran los ojos al padre es aquel que heredará su lugar en la familia. Nótese, acá está haciendo José. Se escucha acá Acá está haciendo José. Acá está haciendo José. Piense. Es menor, ¿no? Sí. Algunas veces, sin embargo, el padre designa al heredero de todos solamente horas antes de morirse. Los tiene ahí con el corazón en la mano. A aquel le va a dejar el mate y a aquel le va a dejar el termo, ¿me entiende? Los tiene allí y solamente minutitos antes de decir nos vemos, el tipo no dice otra cosa. Y que alguna vez el padre designa al heredero solo horas o un ratito antes de morirse. Esto se lleva a cabo colocando, escuche, esto le va a ser conocido. Esto le lleva a cabo colocándole una túnica o manto sobre el hijo y depositando las llaves de la casa de la familia con un cordón sobre sus hombros. Sin duda alguna, este era el significado de la túnica de José cuando vestía. Por eso le dije recién, no era Rubén el mayor, sino que esto fue dado sobre José, porque para él José era el más importante de ellos. ¿Verdad? Era sin duda el significado de la túnica de José que vestía y que enfureció tanto a sus hermanos mayores. Una referencia posterior a la llave sobre los hombros podemos encontrarla en Isaías capítulo 22, versículo 22, donde dice: y pondré la llave de la casa de David sobre tu hombro. Sí. Hablando, claro está, de Cristo, que recibió la llave de la mano de su Padre Celestial.
no sería posible disertar sobre la muerte en la Biblia sin incluir algunos aspectos sobre la muerte más importante, más significativa en la historia de la humanidad, que es la muerte de la crucifixión de Cristo. Esta es la muerte más importante de todos, de los todos. O sea, Cristo, ¿no es cierto?, es lo más importante. Me gustaría mencionar solamente unas pocas ideas con respecto a esto. En primer lugar, ¿sería Jesús quien cargó su propia cruz o fue cargada por Simón de Cirene? Veamos. Uno de los escritores, me estoy refiriendo al apóstol Juan, nos da la primera de las hipótesis. Los otros tres dicen la segunda. Sí. O sea que ambas hipótesis, están aquí, que yo le presento, ¿la cargó él o la cargó Simón? Ambas hipótesis están refrendadas aquí en los evangelios. Juan nos da la primera hipótesis y los otros tres escritores nos dicen la segunda. ¿Quién tiene la razón? Yo estoy convencido de que todos tienen la razón, debido a una costumbre oriental muy importante de colocar una pequeña cruz alrededor del cuello del condenado a muerte como señal de culpabilidad. Todos los condenados a muerte para ser crucificados, a todos ellos se les colgaba una cruz pequeña en el cuello, porque ese es el símbolo claramente de que usted lo veía y sabía que ese iba a ser crucificado y sabía que ese era culpable. Bicho, a quien le he hecho yo la culpa de todo esto, esta fue la cruz que Jesús cargó. Aquella era otra donde fue crucificado, la transportó sin lugar a duda Simón de Cirene. De hecho, la Biblia lo dice claramente. Observen Mateo 27:46. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Dice esta versión, o desamparado, dice la versión Reina Valera 60. En Marcos capítulo 15, versículo 34, también se encuentra registrada la misma frase. Sí. La frase es Elí, Elí, lama sabactani. Es una frase escrita en la lengua aramea que aparentemente no ha sido traducida al español durante no menos de 2000 años. Cuando por fin alguien se aventuró a traducirla, parece que no tuvo bien en copiar el primer versículo del Salmo 22, que ocasionalmente se encuentra también mal traducido en la Reina Valera. El Salmo 22:1 dice, debería decir: Dios mío, ¿por qué me has permitido vivir? Eso debería decir el Salmo 22:1. Si usted es tan amable, búsqueme, Elizabeth, según la 60, el Salmo 22:1, por favor. Entonces, debería decir: Dios mío, ¿por qué me has permitido vivir? A ver, ¿cómo dice la 60? Leo, ¿como dice o como lo dice usted, pastor? No, dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Correcto. Así, según este hermano oriental, dice que debería ser traducido de esta manera. Ahora, avancemos un poquito más. Existen en el mundo muy pocos estudiantes de la lengua aramea que hablen esta lengua galilea arcaica, que es la lengua que Jesús habló cuando estuvo en la tierra. Sin embargo, estos estudiantes aseguran que la frase debería escribirse así: Elí, Elí, lemana sabactanini. Y que su correcta traducción es: Dios mío, para esto fui reservado. Para esto fui reservado. O, en otra traducción, este era mi destino. Compare ahora las palabras de Jesús. ¿Por qué me has abandonado? Habiéndole yo dicho y mostrado versículos donde Dios no abandonó nunca, jamás a nadie, ni siquiera a nosotros que somos pecadores, ni siquiera merecedores de toda maldición de Dios. Desde Adán hasta el día del último pecador, Él lo ha guardado.
¿Cómo yo puedo creer que el Padre del cielo al único que abandonó fue a su propio hijo? No, para mí no cuadra la suma. Compare esto ahora con las palabras registradas en Juan 19:30 que dice, consumado es. Pensemos. Dios mío, para esto fui reservado, consumado es. Tiene mucha más armonía que decir, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Consumado es. No tiene, es mucho más armónico. Tiene mucho más sentido. Usted sabe que para la correcta interpretación de un texto bíblico, usted tiene que leer el texto, el contexto, el capítulo. Ese capítulo tiene que estar dentro del Nuevo Testamento y el Nuevo Testamento tiene que estar en total armonía con el Antiguo Testamento. Si no cumple todos estos requisitos, ese texto está mal utilizado. Y leyendo esta traducción, para esto fui reservado, para esto fui preparado, simplemente tiene armonía desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Pero esa frase, ¿por qué me has abandonado?, es absolutamente como que está fuera de contexto, por lo menos en la expresión del español. Traducido el texto, por ejemplo, traducido el texto de la versión Visita, dice, ya se cumplió todo, en lugar de decir consumado es. Ya se cumplió todo. Para esto fui separado, para esto fui guardado, este era mi destino, ya se cumplió todo. Esta observación del texto es absolutamente más válida en la lógica y en el entendimiento y en la traducción del original al castellano, por lo menos, con lo que a nosotros se nos ha dicho antes. Porque yo no voy a creer nunca que Dios del cielo abandonó a su hijo allí, cuando no ha abandonado a ninguno de nosotros que somos recontra, ultra, mega expertos y practicantes pecadores. ¿Por qué iba a abandonar a su propio hijo? Mire, sigo un poquito. Sustancialmente, las dos frases concuerdan y armonizan perfectamente. La palabra original, como le fue dada a los santos hombres de Dios que hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo, según 2 Pedro 1:21, era perfecta, del mismo modo que es perfecto aquel que la escribió. Con el descubrimiento de los manuscritos antiguos y cuando sea hecha la subsecuente comparaciones, la mayoría, si no la totalidad de los errores de traducción podrán ser corregidos. Y que Dios siga bendiciendo a aquellos que creen a pesar de los errores de traducción. Algunos estudiantes de la Biblia se ofenden por esta frase, para esto fui reservado, en vez de porque me has abandonado. Todas las escrituras inspiradas por Dios y Él no se contradice a sí mismo nunca, jamás. Hay muchas partes de la Biblia donde Dios promete lo siguiente: yo nunca te abandonaré. Jesús dijo también, mi Padre y yo somos uno, Juan 10:30. El Salmo 117 dice, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia y la fidelidad de Jehová es para siempre, aleluya. Salmo 92 dice, anunciar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad cada noche. Solo yo tomé estos 4 versículos como para armonizar que en el Antiguo y en el Nuevo Testamento Dios promete fidelidad. Si hay algo de lo cual nosotros podemos exaltar a Dios y creer en Dios es por su fidelidad. Si Él prometió estar siempre, ¿cómo me van a convencer de que Jehová abandonó a su Hijo Jesucristo? ¿No es más fácil que Él fue separado, puesto allí, fue separado para ser el Redentor de la humanidad? Y que cuando dijo consumado es, tiene armonía con lo que había sido, para lo cual había sido elegido. Porque no es casualmente que era Él. Él era el único que podía hacerlo. Tenía que ser un hombre y tenía que ser Dios. Es la única manera de nuestra redención. Entonces Jesús fue separado para ello. Era el único que llenaba todas las pautas para poder ser válida su sacrificio por nosotros. Y después que Dios armoniza con su Hijo todo esto, Él se viene a la tierra y Él le da la espalda, pero no le creo ni de ahí. No hay armonía para mí, de ninguna manera. Dios no le da la espalda a su Hijo nunca, porque son uno. ¿Acaso no lo dijo en la muerte del monte de la transfiguración? Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. No lo dijo en el bautismo.
No, las pocas veces que Dios habló fue para exaltar y decir que Él estaba complacido con su hijo. Y viene y después lo deja solo en la cruz porque no pudo soportar ver a su hijo allí. No, mentira del diablo, hermano. Dios no hizo eso. No, definitivamente no hizo eso. Para mí, sigo creyendo que es una mala traducción al español de esta frase que desarmoniza completamente con la doctrina bíblica de la fidelidad y con la doctrina bíblica del propósito de Jesús en su venida a la tierra. El vino fue reservado para ellos, claramente. El último grito de Jesús fue un grito de victoria, no fue de agonía. Está todo cumplido, consumado es. Dijo, yupi, dijo, no sé, tradúzcalo como quiera, pero fue un grito de alegría y de victoria. Como prueba final, puedo señalar que el famoso historiador Josefo nos hace en sus relatos sobre la crucifixión de Cristo ninguna mención a cualquier queja, expresión dada por Jesús allí en la cruz. Sus enemigos hubiesen con mucho gusto registrado cualquier frase de reproche de Jesús para con su Padre. Si Jesús no pronunció ni un quejido, lo único que iba a decir era algo en contra de su papá, me dejaste solo. No, Jesús no es así. De ninguna manera es así. Sus enemigos hubiesen con mucho gusto registrado alguna frase de este tipo si Jesús hubiese pronunciado algo similar, pero no existe un registro tal en ningún lugar. Así que está mal traducido el texto. Jesús fue reservado y preparado por Dios para ello. Él se ofreció para hacerlo. Yo tengo mi vida, la pongo voluntariamente y la vuelvo a tomar porque soy re Dios. Soy re Dios. ¿Así no fue? Así que esto es lo que le muestro con respecto a la muerte y a la sepultura. Fundamentalmente a las costumbres que el Señor Jesucristo tuvo que vivir también. Cristo Jesús, nuestro Dios, nunca dijo, ay, ¿por qué me has abandonado? Él dijo, para esto he sido reservado, todo está hecho, consumado. Espero que le agrade, le guste, el Señor les bendiga mucho. Bravo, buenísimo.